El autobús de línea se detuvo con un suspiro cansado en la estación de Méndez Álvaro. Mis piernas temblaron al bajar los 3 escalones, no por el peso de la maleta de cuero agrietado que llevaba conmigo desde la boda, sino por algo que se había roto dentro de mí 5 días atrás, cuando bajaron el ataúd de Emilio a aquella tierra seca de Cuenca. 45 años. 45 años caminando juntos, y ahora tenía que aprender de nuevo a mover un pie delante del otro. El metro hacia Vallecas me trajo recuerdos como oleadas. En cada túnel oscuro veía el rostro de mi Emilio la primera vez que me enseñó esta casa, allá por el 79. Tendría yo entonces 27 años, él 30, y acabábamos de casarnos en la parroquia de San Gil. Recuerdo que llegamos en su SEAT 127 azul celeste, ese que conservó hasta que le falló el motor en los 90. Esperanza, me había dicho entonces, con esa sonrisa suya que transformaba su cara seria en algo luminoso. Esta va a ser nuestra casa para toda la vida. Aquí criaremos a nuestros hijos. Aquí envejeceremos juntos. Y aquí me quedaré esperándote si Dios me llama primero. Los hijos nunca llegaron, pero él había cumplido su promesa de esperarme. La casa estaba en la calle Fuente del Berro, un edificio de ladrillo rojo de 3 plantas que había conocido mejores días. Emilio trabajaba entonces de soldador en Pegaso. Yo cosía para las señoras del barrio. Cada peseta la guardábamos en una caja de galletas Fontaneda que escondíamos detrás de los libros de cocina. 30 años de ahorros meticulosos para pagar aquellos 700.000 duros que nos pidieron. Casa propia, vida propia, solía decir mi madre. El portal seguía igual. Azulejos blancos hasta media altura, escalones de mármol gastados por miles de pisadas. Pero cuando llegué al segundo piso y saqué las llaves del bolso, las mismas llaves que Emilio había guardado como un tesoro durante décadas, algo no encajaba. La cerradura había sido cambiada. Llamé al timbre con el corazón ya disparado. Esperé. Volví a llamar. Al tercer timbrazo se oyeron pasos pesados y una voz masculina que no reconocí. ¿Quién es? Soy Esperanza Moreno, dije, y mi voz sonó extraña en el rellano vacío. Vivo aquí. Esta es mi casa. Se hizo un silencio largo, como cuando las nubes se juntan antes de la tormenta. Después, el sonido de varios cerrojos descorriéndose. La puerta se abrió apenas una rendija, y por ella asomó un rostro sin afeitar, de unos 50 años, con ojillos pequeños y desconfiados. Aquí no vive ninguna esperanza, dijo con acento de Madrid Sur. Esta casa es nuestra, llevamos ya 3 meses. El mundo se tambaleó. Me agarré al marco de la puerta para no caer. No puede ser, susurré. Esta es mi casa. Mi marido y yo la compramos hace 40 años. Tengo las escrituras, tengo... Mire, abuela, me cortó el hombre, y en esa palabra, abuela, había un desprecio que me atravesó como una cuchilla fría. No sé qué lío se ha hecho usted, pero esta casa la compramos nosotros, todo legal y por notario. Así que haga el favor de largarse antes de que llame a la policía. La puerta se cerró de un portazo que resonó en toda la escalera. Me quedé allí parada, con la maleta en la mano y las llaves inútiles colgando de mis dedos, como una estatua de sal. En el rellano olía a humedad y a algo más, algo extraño que no pertenecía a mi casa. Tabaco rubio, grasa de fritanga, un ambientador barato que intentaba disimular otros olores menos agradables. Esto no podía estar pasando. No después del funeral, no después de enterrar a la mitad de mi alma en la tierra seca de Cuenca. No podía ser que también me quitaran la casa donde habíamos sido felices. Bajé las escaleras despacio, como una anciana, cuando llevaba toda la vida negándome a serlo. En el portal me senté en el escalón de mármol donde Emilio y yo nos habíamos dado nuestro primer beso de casados. Entonces había sido primavera,
Y ahora era octubre, y la tarde se enfriaba con esa crueldad particular del otoño madrileño. Saqué del bolso las escrituras que había llevado conmigo desde Cuenca. Papel amarillento, tinta desvaída, pero ahí estaba todo. Esperanza Moreno Ruiz y Emilio Hernández García adquieren en pleno dominio el piso segundo del inmueble sito en calle Fuente del Berro, número 17, por el precio de 700.000 duros. 700.000 duros que habíamos pagado peseta a peseta. Emilio haciendo horas extras en la fábrica, yo cosiendo hasta que se me cansaban los ojos. Ahorrando en todo, en el cine, en los vestidos, en las vacaciones que nunca llegamos a tomarnos. Para nuestra casa, decía él cada vez que metíamos billetes en la caja de galletas. Para nuestro futuro. Un grupo de niños pasó corriendo y riendo hacia el parque. Me recordaron a los hijos que nunca tuvimos, a los nietos que nunca conoceríamos. Durante años había llorado por esa ausencia, pero Emilio siempre me consolaba. Tenemos todo el amor del mundo para nosotros dos, Esperanza. ¿No es suficiente? Y había sido suficiente, más que suficiente. 45 años de tardes de domingo cosiendo junto a la ventana, mientras él leía el periódico en voz alta. 45 años de desayunos compartidos con magdalenas que yo hacía los sábados. 45 años de dormir abrazados en esa cama que compramos a plazos en Galerías Preciados, debajo de la fotografía de nuestra boda que colgaba en la pared. Y ahora todo eso estaba dentro de esa casa, con esos extraños que habían cambiado las cerraduras. Intenté llamar por teléfono desde un locutorio cercano. Primero a la policía. Señora, si no hay violencia, es un asunto civil. Tiene que ir a los juzgados. Después a los juzgados. Sin abogado no podemos atenderla. Después a un abogado que me pidió 500 euros solo para estudiar el caso. 500 euros. Mi pensión de viudedad era de 1.200 al mes. Cuando cayó la noche, me encontré sentada en un banco del Parque de Vallecas con la maleta a mi lado y el frío colándose por la chaqueta de lana. A mi alrededor, la ciudad seguía viviendo como si nada hubiera pasado. Coches, gente que volvía del trabajo, el ruido de los bares que empezaban a animarse. Pero yo estaba fuera de todo eso. Era como si me hubiera borrado del mundo. Cerré los ojos y traté de recordar la última conversación con Emilio, 3 días antes del infarto. Estábamos desayunando y él me había dicho: Esperanza, si me pasa algo, tú vete a la casa de Madrid. Allí tienes todos nuestros recuerdos, todo lo que hemos construido juntos. Es tu lugar en el mundo. Tu lugar en el mundo. Una lágrima me rodó por la mejilla y después otra, hasta que ya no pude parar. Lloré por Emilio, por la casa, por los 45 años que se habían convertido de pronto en nada. Lloré por la chica de 27 años que había puesto toda su fe en que el trabajo honrado y el amor verdadero bastaban para construir una vida digna. Un vagabundo se acercó y se sentó en el otro extremo del banco. Olía a vino barato y llevaba una manta raída sobre los hombros. Me miró con algo que podría haber sido compasión o simplemente reconocimiento. 2 náufragos en la misma isla desierta. Primera noche en la calle, ¿verdad? Me dijo con voz rasposa. Asentí sin poder hablar. No es tan malo como parece, añadió, y se acurrucó bajo su manta. El truco está en no pensar en mañana, solo en pasar esta noche. Pasar esta noche. Como si mi vida se hubiera reducido a eso. Saqué de la maleta la manta de ganchillo que mi suegra me había regalado el día de la boda. 45 años después, iba a ser lo único que me separara del frío de la calle. Me tumbé en el banco, cerré los ojos y traté de imaginar que estaba en mi cama, con Emilio roncando suavemente a mi lado y el despertador preparado para las 7 de la mañana. Que todo esto era una pesadilla y que cuando amaneciera estaría en casa. Pero el viento de octubre siguió soplando y el banco siguió siendo duro contra mi espalda.
y la ciudad siguió haciendo ruido alrededor de mi silencio. Y supe que esta era mi nueva realidad. Esperanza Moreno, 72 años, viuda desde hacía 5 días y sin hogar desde hacía 5 horas. En algún lugar de Vallecas, detrás de una cerradura cambiada, estaba todo lo que había sido mi vida. Y yo estaba aquí, en un banco de parque, aprendiendo lo que significaba no tener sitio en el mundo. Mañana tendría que empezar a luchar, pero esta noche solo tenía que sobrevivir. Una noche cada vez, como había dicho el vagabundo, una noche cada vez. Me desperté con el cuello roto y el alma más rota aún. El banco del parque había dejado marcas en mi espalda como cicatrices de una batalla perdida. La manta de ganchillo de mi suegra estaba empapada de rocío y mis huesos crujían como madera vieja cuando intenté incorporarme. El vagabundo ya no estaba. Solo quedaba el hueco tibio donde había dormido y una lata vacía de cerveza que rodaba con el viento matutino. Los primeros corredores del parque me miraban de reojo. Una mujer mayor en un banco, con una maleta y aspecto de haber dormido al aire libre. Podía leer sus pensamientos. ¿Drogadicta? ¿Enferma mental? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Aceleraban el paso, como si la desgracia fuera contagiosa. Me levanté con toda la dignidad que pude reunir. Emilio siempre decía que la dignidad era lo único que nadie podía quitarte si tú no se lo permitías. Aunque en ese momento sentía que la mía colgaba de hilos muy finos. En los aseos públicos del parque me lavé la cara con agua fría y traté de arreglarme el pelo. El espejo me devolvió la imagen de una desconocida. Ojeras profundas, arrugas que parecían haberse multiplicado en una noche, una palidez que hablaba de miedo y desamparo. Pero los ojos seguían siendo los míos, los mismos que habían mirado con amor a Emilio durante 45 años, los mismos que habían visto llegar cada amanecer con esperanza. Tenían que servir para algo más que para llorar. Caminé hacia la comisaría de Vallecas con la maleta arrastrando por las aceras. El agente de la entrada era joven. Tendría la edad que habría tenido mi hijo si lo hubiera tenido. Me miró con esa mezcla de aburrimiento y compasión que reservan los funcionarios para los problemas pequeños. Vengo a denunciar una usurpación, le dije, sacando las escrituras del bolso con manos que temblaban ligeramente. Me hizo sentar en una sala de espera que olía a café rancio y desinfectante. Tras una hora larga, llegó un guardia civil de mediana edad, con aspecto cansado y bigote gris. Agente Martín García, se presentó, estrechándome la mano con firmeza. ¿Qué ha pasado, señora? Le conté todo. Las escrituras, las llaves inútiles, los extraños que habían cambiado las cerraduras. Él escuchó tomando notas, moviendo la cabeza con gesto comprensivo. Mire usted, señora Moreno, me explicó al final. Esto es muy complicado. Si ellos tienen documentos que dicen que compraron la casa legalmente, nosotros no podemos echarlos así como así. El artículo 245 del Código Penal habla de usurpación, pero tienen que darse ciertas circunstancias. ¿Qué circunstancias? Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Que haya violencia o intimidación. Si ellos alegan que están allí legalmente, esto se convierte en un asunto civil. Tendrá que ir a los juzgados con un abogado. Un abogado que costaba 500 euros solo para estudiar el caso. 500 euros que no tenía. ¿Y mientras tanto? Pregunté con un hilo de voz. El agente García me miró con algo parecido a la lástima. Mientras tanto, tendrá que buscar un sitio donde quedarse. ¿Tiene familia? ¿Amigos? Negué con la cabeza. La familia de Emilio se había dispersado después del funeral. Mis amigas de Cuenca estaban lejos. En Madrid éramos invisibles, Emilio y yo. Trabajar, casa, trabajar, casa. 40 años de vida ordenada que no habían dejado sitio para hacer amigos. Salí de la comisaría con una denuncia que no serviría para nada y la certeza de que la ley no estaba hecha para proteger a gente como yo. Era ya mediodía cuando volví al parque. El sol de octubre calentaba poco,
pero era mejor que estar encerrada entre 4 paredes que olieran a burocracia. Me senté en el mismo banco, ya lo consideraba mío por derecho de uso, y saqué de la maleta un bocadillo de chorizo que había preparado en Cuenca antes del viaje. Estaba masticando mecánicamente, más por obligación que por hambre, cuando la vi. Una niña de unos 11 años, sentada sola en un columpio que se balanceaba apenas con la brisa. Llevaba ropa limpia pero barata, zapatillas deportivas con los cordones deshilachados, y tenía esa quietud antinatural de los niños que han aprendido demasiado pronto a estar solos. Me recordó a mí misma de pequeña, cuando mi padre se marchó y mi madre trabajaba doble turno en la fábrica textil. Esa sensación de estar esperando siempre a que alguien viniera a buscarte, sabiendo que nadie vendría. La niña me miraba con curiosidad, sin disimulo. Nuestras miradas se cruzaron y ella me sonrió tímidamente. Una sonrisa que me partió algo por dentro. Me acerqué despacio, como quien se acerca a un gato callejero. ¿Te apetece un poco de bocadillo?, le pregunté, enseñándole la mitad que me quedaba. Ella dudó un momento, después asintió. Se acercó al banco y se sentó a mi lado, manteniendo una distancia prudente. Comió con pequeños mordiscos, masticando despacio, como si quisiera que durara mucho. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Lucía, respondió con voz clara. ¿Y usted? Esperanza. ¿Esperanza qué? Esperanza Moreno, aunque últimamente creo que me llamo Esperanza a ver qué hago ahora. Lucía se rió, una risa limpia que sonó extraña en aquel parque, donde solo había oído hasta entonces ruido de tráfico y discusiones de borrachos. Mi apellido es Herrera, me dijo. Lucía Herrera García. Pero a mí también me gusta más Lucía a ver qué hago ahora. Hablamos durante 1 hora, o más bien ella habló, y yo escuché con el corazón cada vez más encogido. Su madre trabajaba de limpiadora en un hospital, turnos de noche que la obligaban a dejar sola a la niña. Su padre había desaparecido cuando ella era pequeña. Los abuelos habían muerto. ¿Y quién cuida de ti cuando tu madre trabaja?, le pregunté. Yo me cuido sola, respondió con esa naturalidad terrible de los niños que han tenido que crecer demasiado rápido. Sé hacer la cena, sé lavarme la ropa, sé estar callada para que los vecinos no se quejen. Sé estar callada para que los vecinos no se quejen. 11 años, y ya sabía que su existencia molestaba al mundo. ¿Y por qué estás aquí en lugar de en el colegio?, pregunté, aunque era una pregunta estúpida. Era viernes por la tarde. Porque no tengo llaves. Mamá se llevó las suyas al trabajo, y yo perdí las mías ayer. No puedo entrar en casa hasta las 8 de la mañana, cuando ella vuelva. Una niña de 11 años que iba a pasar la noche en la calle, como yo. En ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. Me quité el anillo de boda, el que había heredado de mi suegra Mercedes el día que me casé con Emilio. Era de oro blanco con un diamante pequeño pero real, comprado en una joyería de la calle Mayor en 1934, cuando un dependiente de comercio podía ahorrar durante 2 años para comprar una joya así. ¿Ves este anillo?, le dije a Lucía, dejando que lo tocara con sus dedos pequeños. Mi suegra me lo regaló el día de mi boda. Me dijo, Esperanza, este anillo ha pasado de madre a nuera en nuestra familia durante 3 generaciones. Algún día se lo darás a la novia de tu hijo. Lucía me miraba con ojos muy abiertos. Nunca tuve hijos, continué, pero creo que acabo de encontrar a mi nieta. Le deslicé el anillo en el dedo corazón de la mano derecha. Le quedaba grande, pero se lo ajusté con un poco de esparadrapo que llevaba en el bolso. Es mi forma de prometerte que a partir de ahora no vas a estar sola, le dije. Y es tu forma de prometerme que me vas a ayudar a recuperar mi casa. Lucía me abrazó entonces, con esa fuerza desesperada de los niños que han estado demasiado tiempo sin brazos que los protejan. Y yo la abracé como había abrazado en sueños a todos los hijos que no tuve. Esa tarde le enseñé a hacer punto de cruz en una servilleta vieja que llevaba en la maleta. Ella aprendía rápido, con esa concentración férrea de quien está acostumbrada a que le enseñen las cosas solo una vez.
Mi abuela cosía así, me dijo mientras intentaba hacer una puntada perfecta. Me enseñó un poco antes de morirse, pero se me había olvidado. Las cosas importantes no se olvidan, le respondí, guiando sus dedos. Solo se quedan dormidas esperando a que alguien las despierte. Cuando llegó la noche, encontramos refugio en un portal abandonado cerca del parque. Yo extendí la manta de ganchillo y nos acurrucamos juntas, como una abuela y su nieta en una noche de tormenta. Esperanza, me dijo Lucía en la oscuridad. ¿De verdad vamos a conseguir que le devuelvan su casa? Miré hacia arriba, hacia las estrellas que brillaban entre los edificios de Vallecas. Hacía años que no las miraba con atención. Cuando tienes un techo sólido sobre la cabeza, te olvidas de que existe el cielo. Sí, le contesté, y por primera vez, desde que había bajado del autobús, mi voz sonó firme. Vamos a conseguirlo. ¿Cómo lo sabe? Pensé en Emilio, en los 30 años que tardamos en pagar aquella casa. Pensé en mi suegra Mercedes, que había sobrevivido a la guerra civil trabajando de costurera para mantener a sus 3 hijos. Pensé en mi madre, que se levantaba a las 5 de la mañana durante 40 años para que yo pudiera estudiar. Porque vengo de una familia de mujeres que no se rinden, le dije. Y ahora tú también. Lucía se quedó dormida abrazada a mi brazo. Yo me quedé despierta, escuchando su respiración tranquila y planeando. Mañana empezaríamos a luchar de verdad. Ya no era solo mi casa lo que estaba en juego. Era el futuro de una niña que merecía algo mejor que dormir en portales y cuidarse sola. Era nuestro futuro. En algún momento de la noche sentí la presencia de Emilio a mi lado. No fue una visión ni una alucinación. Fue esa sensación que tienes cuando alguien que te quiere te mira dormir. Una paz que envuelve, una protección invisible. Ya no está sola. Le susurré a la oscuridad. Ninguna de las dos está sola. El viento de octubre siguió soplando, pero ya no me daba miedo. Tenía una misión. Tenía una nieta. Y tenía una casa que recuperar. Una lucha cada vez, como había dicho el vagabundo sobre las noches. Una lucha cada vez. El lunes por la mañana amaneció con esa luz gris de finales de octubre que parece filtrada a través de un cristal sucio. Lucía y yo llevábamos 3 noches durmiendo en portales diferentes. Habíamos aprendido que quedarse en el mismo sitio atraía la atención de los vigilantes de seguridad y los vecinos molestos. Pero esa mañana, mientras desayunábamos un café con leche y unas magdalenas en el bar de Manolo, el único que nos había dejado usar el aseo sin pedirnos que nos marcháramos, Lucía me miró con esos ojos suyos que parecían demasiado viejos para su cara. Esperanza, me dijo, he estado pensando. Mi madre siempre dice que cuando a ella no le hacían caso en el hospital, grababa vídeos con el móvil para demostrar lo que pasaba. ¿Por qué no grabamos un vídeo de usted contando lo que le han hecho? La miré sorprendida. Llevaba 3 días pensando como una anciana asustada y tenía al lado a una niña de 11 años que pensaba como una estratega. ¿Tú sabes grabar vídeos?, le pregunté. Lucía sonrió por primera vez desde que la conocía. Esperanza, soy de la generación YouTube. Sé grabar vídeos desde que tengo 8 años. Una hora después, estábamos sentadas en un banco frente a mi casa. Desde ahí se veía perfectamente el portal, las ventanas del segundo piso donde habían colgado unas cortinas horribles de flores que yo nunca habría elegido, y el cartel de «Se vende» que alguien había arrancado a medias. Lucía sostenía un móvil que parecía demasiado grande para sus manos. Me explicó que se lo había comprado su madre de segunda mano para poder localizarla cuando trabajaba de noche. Cuente su historia, me dijo, poniéndose seria como una directora de cine. Pero háblele a la cámara como si le estuviera hablando a su mejor amiga. Y no tenga miedo de llorar si le salen las lágrimas. La gente necesita ver que es real. Miré a la cámara, respiré hondo y comencé. Me llamo Esperanza Moreno.
Tengo 72 años. Y hasta hace una semana pensaba que en España, cuando comprabas una casa y la pagabas durante 30 años, esa casa era tuya para siempre. Las palabras fueron saliendo solas, como agua que rompe un dique. Le conté a esa cámara pequeña todo lo que no había podido contarle a nadie. Los 30 años de ahorros, la caja de galletas de Fontaneda, las horas extras de Emilio en Pegaso, las noches cosiendo hasta que me dolían los dedos, el funeral en Cuenca, el viaje a Madrid, las llaves que no servían, la cerradura cambiada. Mi marido murió creyendo que me dejaba protegida, dije, y aquí sí se me quebró la voz. Murió pensando que iba a envejecer en la casa que compramos juntos, rodeada de nuestros recuerdos. Y ahora estoy durmiendo en la calle, porque unos extraños viven en mi casa, y la policía me dice que no pueden hacer nada. Lucía siguió grabando cuando me levanté y caminé hacia el portal. Enfoqué la placa de la calle, el número 17, y después subí la cámara hacia las ventanas del segundo piso. Esta es mi casa, dije mirando directamente al objetivo. En esa ventana de ahí tenía geranios que regaba cada mañana. En esa otra está la cocina donde preparé miles de comidas para mi marido. Y ahí, en esa habitación que da a la calle, está la cama donde dormimos juntos durante 45 años. En ese momento, como invocada por mis palabras, apareció una cara en la ventana. Era el hombre que me había cerrado la puerta en las narices, el que me había llamado abuela con desprecio. Nos vio con la cámara y empezó a gritar algo ininteligible, agitando los brazos. ¿Ven eso?, dije, señalando hacia arriba mientras Lucía enfocaba. Ese señor está viviendo en mi casa, durmiendo en mi cama, cocinando en mi cocina, usando los muebles que mi marido y yo compramos con tanto esfuerzo. Y yo estoy aquí en la calle, a los 72 años, porque en este país parece que hay más derechos para quien roba que para quien paga. Cuando terminamos de grabar, tenía las mejillas empapadas de lágrimas que no había sentido caer. Lucía me abrazó fuerte. Ha estado perfecta, me dijo. Ahora hay que subirlo a Internet. No sabía lo que eso significaba exactamente, pero Lucía parecía tenerlo muy claro. Fuimos al locutorio de la calle Arroyo del Olivar. El dueño era peruano y nos dejaba usar Internet por 2 euros la hora. Y la vi trabajar con una concentración que me recordaba a Emilio cuando arreglaba algún electrodoméstico. ¿Cómo lo vamos a titular?, me preguntó mientras tecleaba cosas que no entendía. No sé, respondí. ¿Una anciana pide ayuda? Lucía negó con la cabeza. Eso suena a víctima. Usted no es una víctima, es una luchadora. ¿Qué le parece? Esperanza busca justicia, le robaron su casa y duerme en la calle. Y así, con un título que nunca habría imaginado que llevaría mi nombre, mi historia salió al mundo. Lo que pasó después fue como un milagro moderno que no acababa de entender. El primer día, Lucía me enseñó que el vídeo tenía 500 visualizaciones. No sabía si eso era mucho o poco, pero ella parecía contenta. El segundo día eran 5.000. Empezaron a llegar comentarios que Lucía me leía en voz alta. Es una vergüenza lo que le pasa a esta señora. Hay que ayudarla. ¿Dónde está la justicia? El tercer día, mi historia había volado hasta llegar a 50.000 reproducciones. Y llegó Gabriela. Era una chica joven, de unos 24 años, con pelo corto y ojos que brillaban con esa indignación limpia de quien aún cree que el mundo puede cambiarse. Llevaba una camiseta que decía «Jóvenes por la Justicia» y una sonrisa que me recordó a mí misma cuando tenía su edad y pensaba que la vida era justa por naturaleza. «Señora Esperanza», me dijo estrechándome las manos con fuerza. «Soy Gabriela Ruiz. Estudio Trabajo Social en la Complutense y formo parte de una asociación de estudiantes. Hemos visto su vídeo y queremos ayudarla». No lo entendía. ¿Por qué iba una chica de 24 años a preocuparse por los problemas de una anciana desconocida? ¿Por qué?, le pregunté directamente.
Gabriela se sentó a mi lado en el banco del parque, el que ya consideraba mío. Porque lo que le ha pasado a usted puede pasarnos a cualquiera, me explicó. Porque si no defendemos a nuestros mayores, ¿quién va a defendernos a nosotros cuando seamos mayores? Y porque... Dudó un momento. Porque mi abuela perdió su casa en una estafa parecida hace 5 años. Murió en una residencia, sin haber vuelto a pisar la casa donde había criado a sus hijos. Entendí entonces que no se trataba solo de mi historia. Era la historia de todas las esperanzas de España, que habían perdido sus casas, mientras los que las habían robado dormían tranquilos en camas ajenas. ¿Qué propone?, le pregunté. Una manifestación pacífica frente a su casa, mañana por la tarde. Vamos a conseguir que los medios de comunicación vengan. Vamos a hacer que toda España sepa lo que está pasando aquí. Esa tarde, Lucía y yo vimos cómo mi historia se convertía en algo más grande que nosotras. El vídeo llegó a 100.000 visualizaciones. Empezaron a compartirlo en Facebook. Lucía me explicó que era como un tablón de anuncios gigante donde toda España podía ver las cosas importantes. Los comentarios se multiplicaban como panes y peces. «Hay que echar a esos ocupas. Esta señora necesita un abogado. ¿Dónde puedo donar dinero para ayudarla? Voy a la manifestación aunque tenga que coger 3 metros». Por primera vez en una semana, esa noche dormí tranquila. No porque el portal fuera más cómodo, seguía siendo duro y frío, sino porque ya no me sentía invisible. Había voces en el mundo que sabían mi nombre, que conocían mi historia, que querían ayudarme. El jueves por la tarde, cuando llegamos a la calle Fuente del Berro, no podía creer lo que veían mis ojos. Había más de 200 personas concentradas frente a mi casa. Jóvenes con carteles que decían «Justicia para Esperanza», «Fuera los ocupas», «Respeto a nuestros mayores». Señoras de mi edad que habían venido desde otros barrios. Familias enteras con niños que preguntaban por qué esa abuela tan mayor estaba en la calle. Gabriela me llevó al centro del grupo. Alguien había traído un megáfono y me lo puso en las manos. «¡Esperanza! ¡Esperanza!», gritaba la gente. No era mi nombre lo que gritaban, me di cuenta. Era la palabra, la esperanza de que las cosas pudieran cambiar. Levanté el megáfono con manos temblorosas. «No sé qué decir», confesé, y mi voz amplificada resonó entre los edificios. Hace una semana era una anciana invisible que nadie conocía. Hoy ustedes están aquí, defendiendo a una desconocida. No sé cómo dar las gracias. «No tienes que darlas», gritó alguien desde atrás. «Esto es lo que hacemos los vecinos». «Tu casa es nuestra casa», gritó otra voz. «¡Justicia!», corearon todos a una. En las ventanas de mi piso se asomaron las caras de los ocupantes. El hombre que me había echado parecía nervioso, asustado incluso. Su hijo, más joven, grababa la manifestación con su móvil desde arriba, gritando insultos que se perdían en el rumor de la multitud. Entonces llegaron las cámaras. Primero fue Telecinco. Una reportera rubia con un micrófono me hizo preguntas rápidas. ¿Cómo se siente viendo este apoyo? ¿Qué le diría a los ocupantes de su casa? ¿Cree que la justicia funcionará? Después llegó Antena 3. Más preguntas, más cámaras. Lucía se quedó a mi lado todo el tiempo, sujetándome la mano, susurrándome al oído. «Lo está haciendo muy bien. Mire cuánta gente ha venido a ayudarla». La manifestación duró 2 horas. Fueron 2 horas de sentirme arropada por desconocidos que habían decidido que mi problema era también su problema. 2 horas de creer que España aún era un país donde las injusticias no se quedaban sin respuesta. Pero entonces llegó la policía. No era el agente García, que me había tratado con respeto en la comisaría. Era un grupo de antidisturbios que aparecieron como si fuéramos hooligans, en lugar de ciudadanos ejerciendo su derecho a la protesta pacífica. «¡Disuelvan la manifestación!», gritó uno por el megáfono. «No tienen permiso para concentrarse aquí». Gabriela se acercó a hablar con ellos, enseñándoles papeles. Pero fue inútil. Nos ordenaron dispersarnos en 10 minutos o procedían a identificaciones y multas.
Vi cómo la gente se iba marchando poco a poco, con caras tristes, disculpándose conmigo como si fuera culpa suya. Las cámaras de televisión recogieron sus equipos. Los carteles quedaron abandonados en el suelo como sueños rotos. En 15 minutos, la calle Fuente del Berro volvió a estar vacía. Solo quedábamos Lucía, Gabriela y yo, y el eco de las voces que habían gritado mi nombre. Desde las ventanas de mi casa, el hombre que la ocupaba nos miraba con una sonrisa de triunfo. Su hijo alzó el puño en señal de victoria. «No pasa nada», me dijo Gabriela, pero su voz sonaba derrotada. «Esto es solo el principio. El vídeo ya tiene 200.000 reproducciones. Mañana salimos en todas las noticias. No pueden ignorarnos para siempre». Pero mientras caminaba de vuelta al parque, arrastrando la maleta por las aceras de Vallecas, sentí que algo se había roto dentro de mí. No la esperanza, esa seguía ahí, alimentada por todas esas caras que habían venido a apoyarme. Se había roto la inocencia. Había creído que bastaba con tener razón. Había creído que la solidaridad de la gente buena podía más que la burocracia y los intereses ocultos. Había creído que España era un país donde las cosas funcionaban cuando suficiente gente exigía que funcionaran. Esa noche, acurrucada bajo la manta de ganchillo con Lucía a mi lado, le susurré: «Mañana vamos a salir en televisión. Todo el país va a conocer nuestra historia». «¿Y eso significa que recuperará su casa?», me preguntó con esa honestidad brutal de los niños. Miré hacia arriba, hacia las estrellas que brillaban entre las nubes de finales de octubre. Ya no me consolaban tanto como antes. «No lo sé», le confesé. «Ya no sé nada». Pero una cosa sí sabía: no iba a rendirme. Había 200.000 personas que conocían mi historia. Había 200 personas que habían venido a apoyarme. Había una niña de 11 años que creía en mí. Y tenía una casa que recuperar. Una batalla cada vez. Aunque las perdiera todas menos la última. Una batalla cada vez. La mañana siguiente, las noticias me devolvieron una versión distorsionada de mi propia vida. En Telecinco, la reportera rubia habló de una anciana sin hogar que reclama una casa ocupada ilegalmente, pero dedicó más tiempo a explicar los derechos de los ocupantes que a contar cómo había llegado yo hasta allí. En Antena 3 fue peor. Un debate entre un sociólogo que defendía la función social de la vivienda y una abogada que hablaba de complejidad jurídica, mientras mi cara aparecía en una esquina de la pantalla, como una nota a pie de página de mi propia tragedia. Lucía y yo veíamos las noticias en el escaparate de una tienda de electrodomésticos, de pie en la acera como dos mendigos esperando limosna de información. «No lo han entendido», murmuré, viendo cómo mi historia se convertía en un debate político abstracto. «No se trata de ocupación, se trata de robo». «Esperanza», me dijo Lucía, tirándome de la manga. «Ese señor lleva un rato mirándonos». Me volví y vi a un hombre de mediana edad, bien vestido, que se acercaba con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora, pero que me puso inmediatamente en guardia. Llevaba un traje gris de buena calidad, corbata azul marino, y esa seguridad en sí mismo que solo tienen quienes están acostumbrados a convencer a la gente de cosas que no les convienen. «¿Señora Esperanza Moreno?», me preguntó, extendiéndome una mano cuidada con uñas impecables. «Soy Alberto Jiménez Serrano, abogado colegiado en Madrid. He visto su caso en las noticias y me gustaría ayudarla». La palabra ayudarla resonó en mis oídos como música celestial. Llevaba una semana escuchando puertas que se cerraban, funcionarios que me decían lo que no podían hacer, explicaciones de por qué las leyes no me protegían. Y de pronto aparecía alguien que quería ayudarme. «¿De verdad?», le pregunté, y oí la desesperación en mi propia voz. «Por supuesto. Su caso es muy claro, señora Moreno, una injusticia flagrante. Tengo experiencia en derecho inmobiliario y creo que podemos resolver esto rápidamente». Nos invitó a un café cerca del parque. Era un sitio elegante, con manteles de hilo y tazas de porcelana fina,
muy distinto de los bares donde Lucía y yo habíamos estado desayunando café aguado y magdalenas resecas. Alberto pidió 3 cortados y unas pastas que costaban lo que yo gastaba en comer en 2 días. Cuéntemelo todo desde el principio, me dijo, sacando una libreta de cuero y un bolígrafo dorado. Cada detalle es importante. Le conté mi historia una vez más, pero esta vez ante alguien que tomaba notas, que asentía en los momentos apropiados, que hacía las preguntas correctas. Cuando mencioné que tenía las escrituras originales, sus ojos se iluminaron. Perfecto, con esos documentos el caso está ganado. Esto es usurpación pura y dura, con agravante de estafa si han falsificado documentos de compraventa. ¿Cuánto tiempo tardará? Pregunté, sintiendo por primera vez en días que había esperanza real. Bueno, Alberto se recostó en la silla. Eso depende de varios factores. Primero necesito estudiar a fondo su documentación. Después, investigar en el registro de la propiedad para ver cómo han conseguido ellos sus papeles falsos. Luego, presentar una demanda urgente por vía civil y una denuncia por estafa por vía penal. Sonaba complicado, pero también profesional, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. ¿Y cuánto va a costarme?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Alberto sonrió con esa sonrisa que practican los vendedores ante el espejo. Mire, señora Moreno, normalmente un caso así costaría entre 5 y 10.000 euros, pero su situación me ha tocado el corazón. Estoy dispuesto a hacerlo por la mitad, 2.500 euros. 2.500 euros. 2 meses de pensión. 2 años de ahorros si conseguía no gastar absolutamente nada. No tengo esa cantidad, le confesé. Lo entiendo perfectamente, respondió Alberto, como si hubiera esperado esa respuesta. Pero veo que lleva usted un anillo muy bonito. ¿Es de valor? Miré mi mano derecha, donde brillaba el anillo de mi suegra. El anillo que había pasado de madre a nuera durante 3 generaciones, el mismo que había puesto en el dedo de Lucía como símbolo de nuestra nueva familia. Es un recuerdo de familia, dije con cuidado. Claro, claro. Pero, ¿sabe? Podríamos usarlo como garantía. Yo adelanto los costes del proceso y cuando recuperemos su casa, usted me paga con la revalorización que habrá tenido la propiedad. Si por casualidad no pudiéramos ganar, cosa que no va a pasar, se lo aseguro, me quedo con el anillo como compensación por el trabajo realizado. Es un sistema que uso a menudo con clientes en su situación. Lucía me apretó la mano por debajo de la mesa. En su cara vi la misma desconfianza que empezaba a crecer en mi pecho. ¿Podríamos pensarlo?, le dije. Por supuesto, respondió Alberto, pero algo en su sonrisa se enfrió. Aunque debo advertirle que cada día que pasa, su situación se complica más. Los ocupantes van adquiriendo derechos, los papeles se pueden perder. Mi consejo profesional es que actuemos cuanto antes. Esa tarde, Lucía y yo nos sentamos en nuestro banco del parque a hablar. Ella jugueteaba con el anillo que llevaba en el dedo, haciéndolo girar nerviosamente. No me fía, me dijo sin rodeos. Habla demasiado bien. Pero es abogado, Lucía. Si no confío en él, ¿en quién voy a confiar? ¿Ha pensado por qué se ha acercado precisamente a nosotras? ¿Cómo sabía dónde encontrarnos? No había pensado en eso. Alberto había aparecido como caído del cielo en el momento exacto en que más lo necesitaba. Demasiado conveniente, quizás. Pero la desesperación es una consejera terrible. Por la noche, acurrucadas en nuestro portal de turno, no podía dejar de pensar en sus palabras. Cada día que pasa, su situación se complica más. ¿Y si era cierto? ¿Y si perdía la casa para siempre por no haber actuado a tiempo? Al día siguiente busqué a Alberto y le dije que aceptaba su propuesta. Me llevó a su oficina, un despacho pequeño pero elegante en la calle Goya. Las paredes estaban llenas de títulos universitarios y fotografías con personajes importantes que no reconocí. Su secretaria, una mujer mayor con aspecto eficiente, me hizo sentir importante al ofrecerme agua y galletas mientras esperaba.
Voy a necesitar que me deje el anillo para tasarlo, me explicó Alberto. Es un trámite rutinario para establecer el valor de la garantía. Se lo devolveré mañana por la tarde junto con el presupuesto definitivo. Me quité el anillo con manos temblorosas. Era la primera vez en una semana que no lo llevaba puesto. Se lo había quitado a Lucía para dárselo a este extraño bien vestido, y me sentí como si estuviera traicionando a todas las mujeres de mi familia que habían confiado en mí para protegerlo. Mientras tanto, continuó Alberto, voy a empezar las investigaciones en el registro de la propiedad. Le prometo que en 48 horas tendremos un plan de acción completo. Salí de su despacho con un recibo por anillo de oro blanco con diamante, entregado en depósito para tasación profesional, firmado y sellado. Me agarré a ese papel como a un salvavidas. Pasaron 48 horas, después 72. Cuando intenté llamar a la oficina, la secretaria me decía que el señor Jiménez estaba en reuniones importantes, que me llamaría en cuanto tuviera noticias. Al quinto día, Lucía y yo fuimos directamente al despacho de la calle Goya. El portal estaba abierto. Subimos hasta el tercer piso y nos encontramos con una puerta cerrada y un cartel que decía «Se alquila». ¿Buscan algo?, nos preguntó una señora mayor que salía del ascensor. Al abogado Alberto Jiménez, le dije con un hilo de voz. Ah, ese. Se marchó hace 3 días. Vino una empresa de mudanzas y se lo llevó todo. Dejó debiendo 2 meses de alquiler. El casero está furioso. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Lucía me sujetó para que no me cayera. ¿Ha dicho el casero a dónde se ha ido?, pregunté. No sabe nada, solo que se marchó sin avisar, como un ladrón en la noche. Como un ladrón en la noche, con mi anillo en el bolsillo. Bajamos las escaleras despacio, como 2 zombis. En la calle me senté en un banco y lloré como no había llorado desde el funeral de Emilio. No solo había perdido el anillo, había perdido la última esperanza de recuperar mi casa por la vía legal. Lucía se sentó a mi lado y me acarició el pelo como yo habría acariciado el de una hija si la hubiera tenido. Cuénteme la historia del anillo, me dijo suavemente. La historia completa. Y se la conté. Le conté cómo mi bisabuela Carmen lo había recibido como regalo de boda de un novio soldado que se marchó a la guerra de África en 1909 y nunca volvió. Como Carmen había criado sola a 3 hijos trabajando de modista, guardando ese anillo como el único recuerdo de que alguien la había amado alguna vez. Le conté cómo Carmen se lo había dado a su nuera Mercedes, mi suegra, el día de su boda en 1943, en plena posguerra, cuando tener una joya de oro era casi un milagro. Para que no olvides nunca, le había dicho, que las mujeres de esta familia somos capaces de sobrevivir a cualquier cosa. Y como Mercedes me lo había entregado a mí el día que me casé con Emilio, en 1979, con la misma bendición. Para que no olvides nunca que las mujeres de esta familia somos capaces de sobrevivir a cualquier cosa. Sobrevivir a guerras, a hambrunas, a la muerte de los maridos, a la pobreza, susurré. Pero no sabían que tendríamos que sobrevivir a los abogados ladrones. Lucía se quedó callada un momento largo. Después me preguntó, ¿sabe una cosa, Esperanza? Yo creo que su bisabuela Carmen sabría exactamente qué hacer en esta situación. ¿El qué? Luchar como una mujer que no tiene nada que perder. Esa noche busqué al vagabundo que había conocido la primera noche en el parque. Lo encontré en el mismo banco, envuelto en su manta raída, bebiendo algo de una botella envuelta en papel marrón. ¿Te acuerdas de mí?, le pregunté. Me miró con ojos que habían visto demasiadas cosas malas. La señora de la primera noche, ¿sigues aquí? Sigo aquí, y necesito un favor. Se echó a reír, una risa amarga como el vino barato. ¿Qué favor puede hacerte un vagabundo, señora? Necesito comprar algo, le dije. Algo que no venden en las tiendas normales. El vagabundo dejó de reír. Me miró a los ojos durante un momento muy largo, como si tratara de ver hasta el fondo de mi alma.
¿Estás segura de lo que me estás pidiendo? Pensé en Carmen, criando sola a 3 hijos en 1909. Pensé en Mercedes, sobreviviendo a la posguerra. Pensé en mí misma, 72 años, durmiendo en la calle mientras unos ladrones ocupaban mi casa. Estoy segura, le dije. Entonces ven mañana a las 10 de la noche, al Parque del Retiro, junto al Palacio de Cristal. Trae 200 euros. 200 euros. Casi todo lo que me quedaba en el mundo. ¿Y qué vas a darme a cambio? El vagabundo sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a los ojos. Una forma de que te devuelvan el respeto, me dijo. Esa noche me quedé despierta, mirando las estrellas, pensando en todas las decisiones que me habían llevado hasta ese momento. En algún lugar de Madrid, Alberto Jiménez dormía tranquilo con mi anillo guardado en algún cajón, pensando en la anciana ingenua a la que había estafado. En algún lugar de Vallecas, los ocupantes de mi casa dormían en mi cama, soñando con todos los ancianos indefensos a los que podrían robar las casas. Y aquí estaba yo, convertida en algo que nunca había imaginado que podría llegar a ser. Una mujer capaz de sobrevivir a cualquier cosa. Una mujer que había decidido luchar como Carmen habría luchado. Una mujer que iba a comprar 200 euros de respeto. Una batalla cada vez, aunque tuviera que convertirme en alguien que no reconocía. Una batalla cada vez. La cita era a las 10 de la noche junto al Palacio de Cristal. Llevé a Lucía conmigo porque ya no podía imaginar hacer nada sin ella al lado, y porque en el fondo sabía que lo que iba a hacer era tan desesperado que necesitaba testigos de que había llegado hasta allí, empujada por la desesperación, no por la maldad. El Parque del Retiro de noche es un lugar diferente. Las sombras se alargan como dedos que buscan algo en la oscuridad, y los sonidos del día se apagan para dejar sitio a otros sonidos. Pasos que no sabes de quién son, susurros que podrían ser el viento, o podrían ser voces humanas planeando cosas que es mejor no escuchar. El vagabundo no estaba solo. Con él había un hombre más joven, de unos 40 años, con pinta de obrero que hubiera tenido mejores días. Llevaba una chaqueta de cuero gastada y me miraba con una mezcla de curiosidad y compasión que no me gustó nada. «Esta es Raúl», me explicó el vagabundo, que por primera vez me dijo su nombre. «Yo soy Tomás. Raúl conoce gente que puede ayudarte de otras maneras». Raúl me estudió con ojos que habían visto demasiado mundo. «¿Estás segura de esto, abuela?», me preguntó, y en su voz había una advertencia. «Lo que estás pidiendo puede complicarte la vida más de lo que ya la tienes». «¿Tienes 72 años?», te contesté con más dureza de la que pretendía. «¿Has perdido a tu marido, tu casa, y te han robado lo único que te quedaba de tu familia?». Raúl levantó las manos en gesto de paz. «No juzgo a nadie. Solo me aseguro de que la gente sabe en qué se está metiendo». Sacó de debajo de la chaqueta un teléfono móvil viejo y una tarjeta de visita arrugada. «Estos números», me explicó con voz profesional, «son de gente que puede ejercer presión psicológica, hacer que las personas recuerden que tienen vecinos, que la gente los está mirando, que sus actos tienen consecuencias». Lucía se agarró a mi brazo con fuerza. Podía sentir cómo temblaba. «¿Qué tipo de presión?», le pregunté. «Llamadas nocturnas, visitas inesperadas, recordatorios constantes de que han hecho algo mal, carteles en el barrio, que toda la vecindad sepa quiénes son y qué han hecho. Presión social hasta que decidan marcharse por voluntad propia». «¿Es legal?». Raúl se encogió de hombros. «Legal, pero incómodo, muy incómodo. Pero no hay violencia, solo persistencia». Me dio el teléfono y la tarjeta. 200 euros, me dijo, por adelantado. Si decides usarlo, llama al primer número y explica la situación. Ellos se encargan del resto. Le entregué todo lo que me quedaba en el mundo. Billetes de 20 y de 10 que había estado guardando para emergencias. «Un consejo», me dijo Raúl mientras se guardaba el dinero.
Esta gente no para hasta conseguir resultados. Una vez que los llames, no hay vuelta atrás. Asegúrate de qué es lo que realmente quieres. Lucía y yo volvimos a nuestro portal de turno. Me quedé despierta toda la madrugada, mirando el teléfono como si fuera una bomba de relojería. ¿En qué me había convertido? 72 años viviendo según las normas, respetando la ley, creyendo que el trabajo honrado y la dignidad personal bastaban para construir una vida decente. Y ahora tenía el número de unos matones en mi bolso, pero cada vez que me asaltaban las dudas, recordaba la sonrisa de Alberto cuando se llevó mi anillo, la cara de triunfo del ocupante de mi casa cuando disolvieron la manifestación, las explicaciones de los policías sobre por qué no podían ayudarme. El sistema me había abandonado. Ahora tocaba encontrar otro sistema. El viernes por la mañana, Lucía y yo estábamos desayunando en el bar de Manolo cuando pasó algo que cambió todo. Habían dado las 9 y el bar se estaba vaciando porque la gente se iba a trabajar. Solo quedábamos nosotras, un anciano que leía el periódico en la barra y Manolo limpiando vasos detrás de la cafetera. Entraron 2 hombres jóvenes de unos 30 años, con pinta de no haber dormido en días y ojos que brillaban con algo que no era natural. Uno era alto y flaco, con tatuajes en los brazos y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. El otro más bajo y fornido, con una perilla mal recortada y una gorra de béisbol calada hasta las cejas. Se sentaron en la mesa de al lado y pidieron 2 cañas. Pero no paraban de mirarnos, cuchicheando entre ellos y riéndose de una manera que me puso todos los pelos de punta. ¿No es esa la vieja de la tele? Oí que decía el alto. La de la casa, respondió el bajo, la que anda por ahí con dinero pidiendo limosna. Pagué el desayuno rápidamente y salí con Lucía, pero ellos nos siguieron. En la calle, el alto se acercó con una sonrisa que pretendía ser amable. Señora Esperanza, somos periodistas. Queremos hacerle una entrevista sobre su caso. Lucía me tiró de la manga. No son periodistas, me susurró. Tenía razón. Los periodistas de verdad llevaban libretas, cámaras, credenciales. Estos 2 llevaban una urgencia en los ojos que hablaba de drogas y de necesidad desesperada. No quiero entrevistas, les dije, acelerando el paso. No sea tímida, insistió el bajo, poniéndose delante de nosotras. Solo queremos hablar un momento, en privado. Apartaos, les dije con toda la autoridad que pude reunir. ¿O qué? Se rió el alto. ¿Vas a llamar a la policía? Si ni siquiera te hacen caso para recuperar tu propia casa. El bajo me agarró del brazo con fuerza. Anda, abuela, no seas terca. Solo queremos saber dónde tienes el dinero que te ha dado la gente, para hacer un reportaje, ya sabes. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Pero en lugar de la violencia, fue algo mucho más profundo. El último hilo que me conectaba con la mujer educada y sumisa que había sido toda mi vida. Grité. No fue un grito normal, fue el grito de una mujer de 72 años que había aguantado en silencio durante una semana entera de humillaciones, que había sido tratada como invisible, como molesta, como una carga para el mundo. ¡Socorro!, rugí con una voz que no sabía que tenía. ¡Están intentando robarme! ¡Ayuda! ¡Policía! Mi grito resonó en toda la calle como una sirena. Las ventanas se abrieron, la gente salió a los balcones, los transeúntes se pararon a mirar. «Esta anciana está siendo asaltada», seguí gritando, señalando a los 2 hombres. «Llamen a la policía. Estos hombres me están amenazando». Los 2 se soltaron como si quemara y empezaron a alejarse rápidamente, pero yo seguí gritando. «¡Que no se escapen! ¡Son ellos! ¡Los de la cicatriz y la gorra! ¡Están intentando robar a una anciana!». Una mujer sacó el móvil y empezó a grabar. Un hombre mayor se acercó y se puso entre los delincuentes y nosotras. Alguien gritó desde un balcón que ya había llamado a la policía. Los 2 hombres se echaron a correr, pero ahora tenían a media calle mirándolos, grabándolos, recordando sus caras. «¿Se encuentra bien, señora?», me preguntó la mujer que había grabado todo. «Sí»,
le respondí jadeando. Pero estos hombres son peligrosos. Hay que avisar a otras personas mayores del barrio. En cuestión de minutos se había formado un corrillo de vecinos alrededor nuestro. Todos querían saber qué había pasado. Todos ofrecían ayuda. Todos prometían estar atentos por si los delincuentes volvían. Por primera vez en una semana me sentí protegida. No por la policía, no por las instituciones, sino por gente normal que había decidido que una anciana en apuros merecía su protección. Esa tarde decidí que había llegado el momento de usar el teléfono que me había dado Raúl. Llamé al primer número. Una voz masculina, educada pero firme, me atendió al segundo timbrazo. «Dígame en qué podemos ayudarla», me dijo. Le expliqué mi situación. La casa ocupada, los meses de lucha legal inútil, los ocupantes que se burlaban de mí desde las ventanas. «Entiendo», me dijo cuando terminé. «¿Quiere que les hagamos una visita? Nada violento, solo una conversación sobre las ventajas de encontrar otro lugar donde vivir». «Sí», le dije. «Es mi casa, quiero que se vayan». Esta misma tarde nos pasamos a charlar con ellos. Usted no tiene que estar presente. Nosotros nos encargamos de todo. Esa noche, Lucía y yo estábamos cenando en el bar de Manolo cuando llegó Gabriela corriendo, con el móvil en la mano y cara de no creerse lo que había visto. «Esperanza, no va a creer lo que ha pasado». «¿Qué ha pasado?» «Los ocupas de su casa se han marchado. Hoy mismo. Hay un camión de mudanzas en la puerta». Mi corazón se paró durante un segundo. «¿Cómo lo sabes?» «Porque lo está grabando todo el vecindario. Mire, están subiendo los vídeos a las redes sociales. Los ocupas saliendo con cajas y maletas, gritándole al aire que se marchan porque no vale la pena el follón». Me enseñó el móvil. En la pantalla se veía efectivamente a Miguel Ángel y David cargando un camión con mis muebles, con caras de pocos amigos, pero sin la chulería de antes. «¿Y sabe lo que es lo mejor?», continuó Gabriela. «Que un montón de vecinos han salido a la calle a aplaudir cuando se han marchado. Están colgando carteles de «Bienvenida de vuelta, Esperanza» en todo el barrio». No podía creerlo. Después de meses de lucha, de humillaciones, de dormir en la calle, los ocupantes se marchaban por voluntad propia. «¿Ha hablado alguien con ellos?», pregunté, fingiendo ignorancia. «Eso es lo raro», respondió Gabriela. «Los vecinos dicen que esta tarde han venido unos hombres a hablar con ellos. Muy educados, muy correctos, pero después de esa conversación, los ocupas han empezado a hacer las maletas inmediatamente». Esa noche dormí por primera vez en semanas sin que me doliera la espalda, no porque el portal fuera más cómodo, sino porque sabía que al día siguiente iba a volver a casa. Casa. Mi casa. La casa que Emilio y yo habíamos comprado con 30 años de ahorros, donde habíamos sido felices, donde él me había prometido esperarme. «¿Cómo se siente?», me preguntó Lucía cuando estábamos acostadas bajo la manta de ganchillo. «Como si hubiera aprendido algo importante», le respondí. «¿El qué?». «Que a veces la fuerza no está en atacar, está en hacer tanto ruido que todo el mundo te escuche». Al día siguiente fuimos a mi casa. Las llaves funcionaron. La puerta se abrió. Y por primera vez en meses, crucé el umbral de mi hogar como la propietaria que siempre había sido. Los ocupantes se habían llevado casi todos los muebles, pero habían dejado la casa limpia, como si al final hubieran entendido que no era suya. En el salón encontré una nota en la mesita donde antes estaba la televisión. «Señora, no sabíamos que era su casa de verdad. Perdone las molestias». No era mucho, pero era algo. Un reconocimiento, una disculpa. Lucía y yo nos sentamos en el suelo del salón vacío, mirando las paredes donde volvían a colgar mis fotografías de boda, mis recuerdos, mi vida. «¿Sabe una cosa?», me dijo Lucía. «Creo que su marido estaría orgulloso de usted». «¿Por qué?». «Porque consiguió recuperar su casa sin convertirse en alguien que no era». Tenía razón. No había usado violencia, no había herido a nadie. Solo había gritado lo suficientemente fuerte como para que todo el mundo se diera cuenta
de que una injusticia estaba pasando. Y había encontrado personas dispuestas a ayudar. Fuera, Madrid seguía siendo una ciudad dura. Pero dentro de estas 4 paredes, éramos una familia que había encontrado su lugar en el mundo. Una voz cada vez, como las noches, las batallas, las verdades, las esperanzas. Una voz cada vez, hasta que alguien escucha. Los días que siguieron a la recuperación de mi casa fueron los más extraños de toda mi vida. Tenía lo que había luchado por conseguir: mi hogar, mi dignidad, la justicia que creía merecer. Pero algo dentro de mí no conseguía celebrar la victoria. Era como si hubiera ganado una batalla, perdiendo algo de mí misma en el proceso. La primera noche en mi propia cama en meses debería haber sido un alivio. Pero me quedé despierta hasta el amanecer, mirando el techo que conocía de memoria, pensando en las personas que había llamado para echar a los ocupantes, en los métodos grises que había usado para conseguir lo que el sistema legal no había podido darme. ¿En qué me había convertido? 72 años manteniendo las manos limpias. 72 años siendo Esperanza Moreno, la mujer que devolvía el dinero cuando le daban mal el cambio, que nunca había hecho nada que pudiera avergonzar a Emilio. Y de pronto había recurrido a gente que usaba la intimidación como herramienta de trabajo. Lucía, que dormía en la habitación de al lado, su habitación, su hogar para siempre, no sabía nada de esa llamada telefónica. Para ella, los ocupantes simplemente se habían marchado después de que yo gritara y el barrio me apoyara. Y era cierto en parte. Pero no era toda la verdad. La verdad completa era que había cruzado una línea. No la línea de la violencia física, pero sí otra línea. La que separa a las personas que resuelven sus problemas dentro del sistema de las que buscan soluciones fuera de él. El segundo día vino Gabriela a visitarnos, cargada de cartas y mensajes que habían llegado a la asociación dirigidos a mí. «No va a creerse esto», me dijo, vaciando una bolsa de plástico sobre la mesa de la cocina. «Hay más de 200 cartas de toda España. Gente que ha visto su historia y quiere que sepa que no está sola». Las leí una por una, con Lucía ayudándome a abrir los sobres. Eran de ancianas que habían pasado por situaciones parecidas, de familias que habían perdido sus casas por estafas similares, de gente joven que decía haber entendido, gracias a mi historia, lo vulnerables que pueden llegar a ser las personas mayores. «Querida Esperanza», decía una carta de Sevilla, «usted ha hecho lo que muchas de nosotras no nos hemos atrevido a hacer: plantar cara. Gracias por demostrarnos que nunca es demasiado tarde para luchar. Su valor nos inspira», escribía una familia de Valencia. «Hemos compartido su historia con nuestros abuelos para que sepan que no tienen que quedarse callados si alguien abusa de ellos. Gracias por gritar tan fuerte que todo el mundo la escuchó», decía un mensaje de una estudiante de Barcelona. Mi generación necesitaba ver que las personas mayores también pueden ser luchadoras. Eran cartas hermosas, llenas de cariño y admiración, pero mientras las leía, no podía quitarme de la cabeza la imagen de esos hombres educados y firmes que habían visitado a Miguel Ángel y David. No podía olvidar que mi victoria había llegado gracias a métodos que Emilio nunca habría aprobado. «¿Se encuentra bien?», me preguntó Lucía, que había notado mi silencio. «Estoy pensando», le respondí, «en el precio de las cosas». «¿Qué precio?». Cuando conseguimos lo que queremos de manera complicada, siempre hay un precio que pagar, aunque no sea inmediato. Lucía me miró con esos ojos suyos que parecían demasiado viejos para su cara. ¿Se arrepiente de haber recuperado su casa? No, le respondí rápidamente. Nunca me arrepentiré de eso. Esta casa es nuestro hogar y teníamos derecho a recuperarla. Me arrepiento de cómo lo hice al final. Pero usted no hizo daño a nadie, solo gritó, y el barrio la apoyó. Era cierto, pero no era toda la verdad. Y ese era precisamente el problema. Estaba mintiendo, por omisión, a la persona más importante de mi vida. Esa noche no pude dormir otra vez. Me levanté y me senté en la cocina, con una taza de manzanilla, mirando por la ventana hacia el patio interior
donde solía tender la ropa con Emilio. Todo parecía igual que antes, pero yo no era la misma. Escribí una carta. No sabía a quién dirigirla, así que la encabecé simplemente a mí misma. Esperanza, escribí. Has conseguido lo que querías. Tienes tu casa. Tienes una nieta que te quiere. Tienes el respeto de gente que no te conoce, pero que admira tu lucha. Pero también has aprendido que hay caminos que una vez que los tomas, te cambian para siempre. No usaste violencia, no heriste a nadie físicamente, pero sí llamaste a personas que usan la intimidación como herramienta. Y aunque funcionó, y aunque tenías razón en lo fundamental, eso te convierte en alguien diferente de quien eras antes. La pregunta no es si era la única opción. La pregunta es si puedes vivir siendo esa persona y si puedes enseñar a Lucía que a veces hay que tomar decisiones difíciles sin perder de vista quiénes somos realmente. Guardé la carta en el cajón donde Emilio solía guardar sus documentos importantes. Algún día, cuando fuera más vieja, si era posible ser más vieja de lo que ya era, la releería para recordar este momento de mi vida en que había tenido que elegir entre seguir siendo invisible o hacer algo que me incomodaba moralmente. Al tercer día llegó Alberto. Estaba esperándome en el portal cuando Lucía y yo volvíamos de hacer la compra. Tenía aspecto cansado, como si hubiera estado durmiendo poco, pero también algo nuevo en la cara, una determinación que no había visto antes. Señora Esperanza, me dijo, necesito hablar con usted. Es importante. Lucía se puso instintivamente entre Alberto y yo. Había aprendido a desconfiar de los hombres que aparecían prometiendo soluciones fáciles. Si viene a vender algo más, ya puede marcharse, le dijo con una fiereza que me llenó de orgullo. No vengo a vender nada, respondió Alberto. Vengo a arreglar el daño que hice. Subimos a casa y Alberto se sentó en el sofá, uno de los pocos muebles que los ocupantes no se habían llevado, con una carpeta en las manos que temblaban ligeramente. Después de que su historia se hiciera pública y de enfrentarme a mi propia madre, he estado investigando por mi cuenta, me explicó. Después de lo que le hice, después de ver cómo acabó todo esto, no podía quedarme de brazos cruzados. He estado trabajando día y noche para entender cómo consiguieron los ocupantes sus documentos falsos. Abrió la carpeta y me mostró una montaña de papeles, fotocopias, impresiones de ordenador, notas escritas a mano. Su caso no era único. Continuó. He encontrado una red completa de estafas inmobiliarias que funciona siempre igual. Alguien falsifica una venta, los ocupantes entran con papeles aparentemente legales, y cuando los propietarios reales reclaman, el proceso puede durar años. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué me está diciendo? Que usted nunca tendría que haber pasado por todo esto. Que había una forma legal de resolverlo desde el principio, pero ninguno de nosotros, ni la policía, ni los abogados, ni yo, nos tomamos la molestia de investigar a fondo. Alberto sacó un documento y me lo puso delante. Esto es una copia de la supuesta venta de su casa. ¿Ve esta firma? Se supone que es suya, vendiendo la propiedad a su sobrina Carmen. Pero he comparado esta firma con documentos auténticos suyos, y es una falsificación. Buena, pero falsificación al fin y al cabo. ¿Cómo ha conseguido documentos auténticos míos? Alberto se ruborizó ligeramente. Del registro de defunción de su marido, del seguro de vida, de los papeles del funeral. Su firma aparece en varios documentos oficiales, y con eso cualquier falsificador medianamente bueno puede crear documentos falsos que pasen una verificación superficial. Sentí una rabia fría subiéndome desde el estómago. Habían usado mi dolor, la muerte de Emilio, como herramienta para robarme. Pero eso no es lo mejor, continuó Alberto, y por primera vez sonrió.
He localizado al funcionario que tramitó esos expedientes en el registro de la propiedad. Se llama Sebastián Ramos y ya arrastraba un historial de irregularidades. Cuando revisamos la documentación, quedaron en evidencia fallos graves que los servicios internos ya estaban analizando. ¿Y eso en qué nos ayuda?, pregunté. En que, con estos indicios y con los informes que ya están preparando, el registro y el juzgado pueden reabrir y revisar el expediente. Y lo más importante, Sebastián está dispuesto a colaborar, aportando su testimonio y el rastro administrativo de cómo se tramitó todo, para que se anule la operación fraudulenta. Me quedé callada durante un momento muy largo, tratando de asimilar lo que me estaba diciendo. ¿Quiere decir que puedo demostrar legalmente que la casa es mía? No solo eso. Puedo presentar una demanda que anule completamente la venta fraudulenta. En cuestión de semanas, no de años, usted será oficialmente la propietaria legal de esta casa otra vez. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la paz interior. ¿Por qué hace esto?, le pregunté. ¿Por qué me ayuda ahora? Alberto me miró directamente a los ojos. Porque tengo una madre de 70 años que vive sola en Cuenca. Y si alguien le hubiera hecho a ella lo que yo le hice a usted, espero que habría tenido alguien dispuesto a arreglar el daño. ¿Y su carrera? ¿Su reputación? Mi carrera se construyó sobre aprovecharse de gente vulnerable. Mi reputación no vale nada si está basada en mentiras. Hizo una pausa. Además, he descubierto algo extraño en los últimos días. Ayudar a la gente se siente mejor que estafarla. Esa noche, conducía ya dormida y los documentos de Alberto extendidos sobre la mesa de la cocina, me senté a escribir otra carta, esta vez a Emilio. Mi amor, escribí, he aprendido algo importante. La fuerza no estaba en las llamadas que hice a esas personas. La fuerza estaba en el grito que di en la calle, en conseguir que todo el barrio me viera, me escuchara, me apoyara. La fuerza estaba en hacerme visible después de haber sido invisible durante tanto tiempo. Crucé una línea que quizás no tenía que haber cruzado, pero también he aprendido que a veces hay segundas oportunidades, incluso para los errores que parecen irreversibles. Alberto vuelve para arreglar lo que rompió. Yo voy a tener la oportunidad de recuperar mi casa por la vía legal, como debería haber sido desde el principio. Y lo más importante, tengo una nieta que me quiere, una comunidad que me apoya y una historia que contar que puede ayudar a otros que están pasando por lo mismo que pasé yo. Al día siguiente me desperté con algo que no había sentido en semanas. Esperanza auténtica. No la esperanza desesperada del que se agarra a cualquier cosa, sino la esperanza sólida del que ve un camino claro hacia adelante. Por primera vez desde que había recuperado mi casa, dormí toda la noche sin despertarme. Una verdad cada vez. Como las noches, como las batallas, como las cartas de gente desconocida que se había tomado la molestia de escribirme. Una verdad cada vez, hasta llegar a la verdad completa. La investigación de Alberto resultó ser solo el principio de algo mucho más grande. Al cuarto día de tener los primeros documentos sobre la falsificación, llegó a casa una mujer joven con pelo corto y una grabadora en la mano. Se presentó como Carmen Vidal, periodista de investigación de El País. Señora Esperanza, me dijo sentándose en mi sofá, hemos recibido información sobre su caso que creemos que puede interesar a nuestros lectores. ¿Podría contarme exactamente qué pasó desde el principio? Le conté toda la historia una vez más, pero esta vez ante alguien que tomaba notas profesionales, que hacía las preguntas correctas, que parecía entender la complejidad de lo que me había pasado. Su historia coincide con otras 5 denuncias que hemos recibido en los últimos meses. Me explicó Carmen cuando terminé. Todas siguen el mismo patrón. Propietarios legítimos que se encuentran con sus casas ocupadas por personas que tienen documentos aparentemente legales, procesos judiciales que se alargan durante años y víctimas que acaban desesperadas sin saber qué hacer. ¿5 casos más?
Al menos 5 que conocemos. Probablemente hay más que no se han atrevido a denunciar públicamente. Carmen sacó una carpeta de su bolso. ¿Le importa si le enseño algunos documentos? Creo que va a reconocer ciertas similitudes. Me mostró fotocopias de escrituras de venta que parecían calcadas de la mía. Siempre una venta ficticia a un familiar, siempre firmada ante el mismo notario, siempre con el mismo funcionario del registro, procesando los papeles con velocidad sospechosa. El notario es Enrique Mendoza, me explicó Carmen. Oficina en la calle Alcalá. Y el funcionario que acelera todos estos trámites se llama Sebastián Ramos. ¿Le suenan esos nombres? Alberto había mencionado a Sebastián Ramos, pero no al notario. ¿Ha hablado usted con ellos? Con el notario sí. Dice que todos los documentos que firmó eran aparentemente legales, que él no puede verificar la autenticidad de las firmas más allá de comprobar los DNI. Con el funcionario del registro, bueno, ese es más complicado. ¿Por qué? Carmen sonrió. Porque cuando fuimos a entrevistarlo a su oficina, resulta que llevaba una semana de baja por estrés. Su jefe nos dijo que había estado muy nervioso últimamente, especialmente desde que un abogado llamado Alberto Jiménez había ido a hacerle preguntas sobre ciertos expedientes. 2 días después, Carmen volvió acompañada de un equipo más grande, un cámara, un técnico de sonido y otro periodista especializado en investigación económica. Señora Esperanza, me dijo, creo que su historia va a ser portada. Pero antes necesitamos su permiso para contar todo públicamente. Lo que hemos descubierto es más gordo de lo que pensábamos. ¿Qué han descubierto? El periodista económico, un hombre de unos 40 años con gafas y aspecto de pasar muchas horas delante del ordenador, sacó un portátil y empezó a enseñarme gráficos y documentos digitalizados. Hemos rastreado la actividad de Sebastián Ramos en el registro de la propiedad durante los últimos 2 años, me explicó. Este hombre ha procesado 43 expedientes de cambio de propiedad que siguen patrones muy similares al suyo. 43 familias que han perdido sus casas de la misma manera. ¿43? Y eso solo en Madrid. Estamos investigando si la red se extiende a otras provincias. El periodista me mostró una tabla con fechas, nombres y direcciones. Mire los patrones. Siempre viudas mayores de 60 años, siempre propiedades en barrios de clase media, siempre el mismo modus operandi. Carmen se inclinó hacia mí. Señora Esperanza, su caso puede ser la clave para desmantelar todo esto, pero necesitamos que esté dispuesta a que se haga público. Van a salir en televisión, van a hacerle preguntas, va a haber mucha atención mediática. ¿Y eso va a ayudar a las otras 43 familias? Esperamos que sí. Cuando la gente vea que esto no es un caso aislado, que hay toda una red organizando estas estafas, la presión pública puede conseguir que las autoridades actúen de verdad. Accedí, por supuesto. Si mi historia podía ayudar a otras personas que habían pasado por lo mismo que yo, no tenía derecho a quedarme callada. La entrevista se emitió esa misma semana en el programa de la noche de La Sexta. Carmen había hecho un reportaje completo, mi testimonio, el de otras 3 víctimas de la red, declaraciones de expertos en derecho inmobiliario y una confrontación con el notario que había firmado los documentos falsos. No es mi responsabilidad verificar que las firmas sean auténticas si los documentos de identidad parecen correctos. Se defendía el notario ante las cámaras. Yo actuó de buena fe, pero ¿no le parece sospechoso que en 2 años haya firmado 43 ventas que siguen exactamente el mismo patrón? Le preguntaba Carmen. Cada caso es independiente. Yo no llevo estadísticas de patrones. El programa tuvo un impacto inmediato. Al día siguiente, la oficina de Gabriela en Jóvenes por la Justicia se llenó de personas que habían visto el reportaje y reconocían situaciones parecidas a las suyas. Ancianos que habían perdido sus casas, familias que llevaban años peleando en los juzgados, gente que había dado por perdidas propiedades que les pertenecían legalmente. Esperanza, me dijo Gabriela cuando vino a visitarme esa tarde.
Esto se ha convertido en algo mucho más grande que su caso individual. Hay más de 100 personas que han llamado diciendo que han pasado por situaciones parecidas. ¿Qué podemos hacer? Estamos organizando una acción legal colectiva. Un bufete de abogados especialistas en derecho inmobiliario ha ofrecido sus servicios gratuitamente para todas las víctimas de la red. Van a presentar demandas civiles para anular todas las ventas fraudulentas de una vez. Pero la ayuda más inesperada llegó de donde menos la esperaba. Una tarde estaba regando los geranios que había vuelto a poner en la ventana, los mismos geranios que había mencionado en el vídeo que grabó Lucía, cuando sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, me encontré con Alberto, pero no venía solo. Con él estaba una mujer mayor de unos 70 años, con aspecto elegante pero cansado, que me miraba con una mezcla de curiosidad y compasión. «Señora Esperanza», me dijo Alberto, «quiero presentarle a mi madre, Carmen Jiménez». La mujer se adelantó y me estrechó las manos con firmeza. Señora Esperanza, he venido desde Cuenca para conocerla personalmente y para pedirle perdón por lo que mi hijo le hizo. Señora, usted no tiene nada de lo que disculparse, le respondí. Tengo mucho de lo que disculparme, insistió Carmen Jiménez. Yo crié a este muchacho para que fuera una persona decente, y cuando se desvió del camino no supe verlo a tiempo. Pero gracias a usted, ahora sé quién es realmente mi hijo. Y gracias a usted, él ha decidido cambiar. Alberto sacó una caja pequeña del bolsillo de su abrigo, la abrió y dentro estaba el anillo de mi suegra. Aquí está, me dijo, poniéndolo en mi mano, como debería haber estado desde el principio. Pero además de devolvérselo, quiero darle algo más. Sacó una carpeta gruesa llena de documentos. Durante estas semanas he estado trabajando con los periodistas del país, con los abogados del bufete que lleva su caso y con investigadores privados que están rastreando toda la red de estafas. He aportado todos los contactos que tenía, todos los documentos que había recopilado, toda la información sobre cómo funciona esta red. ¿Por qué?, le pregunté. La madre de Alberto respondió por él. Porque una noche vino a casa llorando como no lo había visto llorar desde que era pequeño. Me dijo que había estado ganando dinero estafando a gente como yo, a gente como usted. Me dijo que había visto en las noticias cómo usted había recuperado su casa y había entendido que él era el culpable de todo su sufrimiento. Y porque, añadió Alberto, cuando vi que usted había conseguido salir adelante a pesar de todo lo que le habían hecho, entendí que quería estar del lado de las personas como usted, no del lado de las personas que se aprovechan de ellas. Alberto me mostró el contenido de la carpeta. Nombres de otros estafadores, direcciones de propiedades que habían sido objeto de fraudes similares, números de cuenta donde se habían transferido los dineros de las estafas. Toda una red de información que había recopilado durante años de trabajar del lado malo de la ley. Con esto, me explicó, los abogados van a poder presentar demandas no solo para anular las ventas fraudulentas, sino para recuperar el dinero que estas redes han robado a las familias. Una semana después, Carmen Vidal publicó un reportaje de seguimiento en El País que ocupaba 3 páginas completas. El titular era «Desmantelada una red de estafas inmobiliarias que robó más de 50 casas a personas mayores en Madrid». El artículo incluía fotografías de todos nosotros, las víctimas de las estafas, los abogados que habían trabajado gratuitamente, Alberto y su madre, Gabriela y los voluntarios de Jóvenes por la Justicia. Éramos como una familia grande y extraña, unida por una injusticia que había tocado a todos de diferentes maneras. La investigación ciudadana y periodística ha conseguido en 3 semanas lo que las autoridades no habían logrado en 2 años, escribía Carmen. Un ejemplo de cómo la sociedad civil puede organizarse para defender a sus miembros más vulnerables. Pero el párrafo que más me emocionó era el último. La historia de Esperanza Moreno demuestra que nunca es tarde para plantar cara a la injusticia, que una voz individual puede convertirse en un coro de voces y que a veces
Las soluciones no vienen de las instituciones, sino de la gente corriente que decide que ya basta. Esa tarde, sentada en mi sofá con Lucía leyendo el periódico, me di cuenta de que habíamos conseguido algo que nunca había imaginado. No solo recuperar mi casa, sino ayudar a que otras 50 familias recuperaran las suyas. ¿Sabe una cosa?, me dijo Lucía, señalando la fotografía donde salíamos todos juntos. Parecía una foto de familia. Tenía razón. Era una familia extraña, formada por las circunstancias, unida por la necesidad de hacer justicia. Pero era una familia. Al día siguiente, los abogados del bufete nos citaron para firmar las demandas civiles que iban a presentar ante los juzgados. 43 demandas simultáneas para anular todas las ventas fraudulentas y recuperar las propiedades para sus dueños legítimos. ¿Cuánto tiempo tardará?, le pregunté al abogado principal. Con toda la documentación que tenemos, con los testimonios de las víctimas, con la información que aportó Alberto y sobre todo con la presión mediática que ha generado el caso, calculo que en 3 meses como máximo, todas ustedes tendrán de vuelta las escrituras legales de sus propiedades. 3 meses. Después de un año de lucha, 3 meses más era nada. Esa noche, con el anillo de mi suegra de vuelta en mi dedo y las demandas firmadas sobre la mesa de la cocina, me senté a escribir una carta a Emilio. Mi amor, escribí. Al final resultó que no estaba sola. Resultó que hay más gente buena que gente mala en el mundo, aunque a veces cuesta encontrarla. Resultó que mi historia podía ayudar a otras personas y que otras personas podían ayudarme a mí. Recuperé nuestra casa, pero más importante, recuperé la fe en que las cosas pueden cambiar cuando la gente se junta para cambiarlas. Por la ventana de la cocina podía ver las luces de Vallecas extendiéndose hasta el horizonte. En algún lugar de esas luces había 43 familias que iban a recuperar sus casas gracias a que yo había decidido no quedarme callada. Una verdad cada vez. Como las investigaciones, como las demandas, como las familias que se forman cuando menos te lo esperas. Una verdad cada vez, hasta que la verdad completa sale a la luz. Meses después, el día de la resolución amaneció con esa luz dorada de abril que promete que todos los inviernos acaban, aunque parezcan eternos. Me levanté temprano, me puse el vestido azul marino que había llevado el día de mi boda, el único vestido decente que me quedaba, y me coloqué en el dedo el anillo de mi suegra. ¿Está nerviosa?, me preguntó Lucía mientras desayunábamos café con leche y magdalenas en la cocina de nuestra casa, esperando la resolución oficial que confirmaría legalmente lo que ya sentíamos como nuestro hogar. Un poco, le confesé, pero no del tipo de nervios que da miedo, del tipo que da esperanza. En el registro de la propiedad de Madrid nos esperaba una multitud que no había anticipado. Los abogados del bufet me habían advertido que el caso había atraído mucha atención, pero no estaba preparada para ver la entrada del edificio, llena de cámaras, periodistas y las 43 familias que iban a recuperar sus propiedades junto conmigo. Reconocí algunas caras de la manifestación en Vallecas, pero había muchas otras. Ancianos que habían venido desde otros barrios, familias jóvenes con pancartas que decían «Justicia civil ya», estudiantes de la universidad que gritaban consignas sobre los derechos de la vivienda. Gabriela se acercó corriendo cuando nos vio llegar. «Esperanza, ¿ha visto esto? Es histórico. 43 familias recuperando sus casas el mismo día». Carmen, la periodista del País, también estaba allí con su equipo. «Señora Esperanza, ¿cómo se siente al saber que en unas horas va a tener las escrituras oficiales de su casa otra vez?» «Como si fuera a recuperar algo más que una casa», le respondí. «Como si fuera a recuperar la confianza en que las cosas pueden hacerse bien». El proceso fue más sencillo de lo que había imaginado. Durante 1 hora, escuché al registrador explicar cómo la investigación había demostrado de manera irrefutable que todos los documentos de venta eran falsificaciones. Análisis grafológicos que confirmaban que las firmas no eran auténticas.
certificados médicos que demostraban que supuestos vendedores estaban hospitalizados el día que supuestamente firmaron, cronologías imposibles que revelaban que el mismo notario había firmado documentos en Madrid y Barcelona el mismo día. En base a toda esta documentación, declaró solemnemente el registrador jefe, y en virtud de las resoluciones judiciales emitidas tras la investigación, este registro procede a la rectificación registral que devuelve las propiedades a sus legítimos propietarios. Uno por uno fuimos recibiendo nuestras nuevas escrituras. Cuando llegó mi turno y tuve en las manos el documento que certificaba que el piso segundo del número 17 de la calle Fuente del Berro volvía a estar oficialmente a mi nombre, me eché a llorar como no había llorado desde el funeral de Emilio. Esperanza Moreno Ruiz. Leyó en voz alta el registrador. Propietaria única y legítima del inmueble anteriormente referenciado. La gente que había venido a apoyarnos aplaudió. Lucía me abrazó. Alberto, que había estado esperando en un rincón con su madre, se acercó tímidamente. Señora Esperanza, me dijo con voz emocionada. Gracias por permitir que formara parte de la solución, en lugar de quedarme siendo parte del problema. Gracias a usted por demostrar que las personas pueden cambiar, le respondí. Carmen me hizo la entrevista justo en las escaleras del registro, con las escrituras recién firmadas en mis manos y Lucía a mi lado. ¿Cuál es el mensaje que le gustaría transmitir a otras personas que puedan estar pasando por situaciones parecidas? Me preguntó. Tensé un momento antes de responder. Que no están solos, que su voz importa, aunque crean que nadie los escucha. Y que a veces las soluciones no vienen de donde esperamos, sino de la gente buena que decide ayudar cuando ve que algo está mal. ¿Y qué he aprendido de todo este proceso? Que no ganó la fuerza, ganaron la perseverancia, la voz y la comunidad que se forma cuando la gente se une para hacer lo que está bien. Esa misma tarde, los abogados nos acompañaron hasta la calle Fuente del Berro. En la mano llevaba una orden del registro que me autorizaba oficialmente a entrar en mi propia casa como su única y legítima propietaria. Cuando llegamos, nos encontramos con una sorpresa. Todo el barrio había salido a la calle. Había globos de colores, una pancarta que decía «Bienvenida a casa, Esperanza», y una mesa con bocadillos y bebidas que los vecinos habían preparado para celebrar nuestro regreso. «Es una fiesta de bienvenida», gritó la señora del primero, la que me había preguntado si me encontraba bien el día del intento de asalto. «Para usted y para la niña». Subimos las escaleras despacio, con Lucía de la mano y seguidos por una pequeña comitiva de vecinos, periodistas y amigos. Cuando llegué al segundo piso y saqué las llaves, las mismas llaves que llevaba en el bolso desde hacía meses, las metí en la cerradura que ahora volvía a ser mía de verdad. Esta vez no solo funcionaron, esta vez se abrió la puerta de mi hogar. La casa estaba vacía y con algunos desperfectos. Los ocupantes se habían llevado todo lo que tenía valor y habían dejado las paredes manchadas, algunos azulejos rotos y un olor a abandono que hablaba de meses de desidia. Pero también estaba llena de posibilidades. «Mire», le dije a Lucía, llevándola hasta la habitación que iba a ser suya. «Tiene buena luz y espacio suficiente para una cama, un escritorio y todos los sueños que quiera soñar aquí». «¿De verdad va a ser mía?», me preguntó, como si todavía no pudiera creerlo. «Tuya para siempre», le confirmé. «Esta es tu casa, Lucía, tu hogar». Los vecinos nos ayudaron a limpiar lo más urgente. Algunos trajeron productos de limpieza, otros vinieron con escaleras para arreglar las bombillas rotas, otros ofrecieron muebles que les sobraban para que pudiéramos empezar a acondicionar la casa. «Esto es lo que hacen los vecinos», me dijo el señor del tercero, mientras me ayudaba a limpiar las ventanas. Cuidarse unos a otros. Esa noche cenamos tortilla francesa y pan con tomate, sentadas en el suelo del salón, como habíamos hecho meses atrás, cuando recuperé la casa por primera vez. Pero ahora era diferente.
Ahora era definitivo. ¿Sabe una cosa?, me dijo Lucía mientras comíamos. Esta casa se siente diferente que antes. ¿En qué sentido? Antes era la casa que habían ocupado unos extraños. Ahora es nuestra casa. La casa donde vamos a vivir juntas. Después de cenar, le enseñé el armario donde Emilio guardaba sus cosas. Al fondo, envuelta en papel de seda, estaba su máquina de coser Singer, la que mi suegra Mercedes le había regalado cuando se casó. ¿Quiere que me enseñe a usarla?, me preguntó Lucía. Quiero que aprendas, le respondí. Es una tradición de nuestra familia, de las mujeres de nuestra familia. Pasamos el resto de la noche en el salón. Yo le enseñé a enhebrar la aguja, a controlar el pedal, a hacer costuras rectas. Sus dedos eran torpes al principio, pero tenía esa concentración férrea que había heredado de las mujeres supervivientes. ¿Sabe una cosa?, me dijo mientras practicaba una costura en un trozo de tela vieja. Creo que su marido estaría orgulloso de usted. ¿Por qué?, le pregunté, aunque creo que ya sabía la respuesta. Porque consiguió lo que él quería. Consiguió que esta casa fuera su hogar para toda la vida. Y consiguió que no estuviera sola. Tenía razón. Emilio me había dicho que esta casa sería nuestro hogar para toda la vida, y ahí estaba, cosiendo con mi nieta en el salón, donde él había leído tantos periódicos. Me había dicho que me esperaría si Dios lo llamaba primero. Y en cierto modo lo había hecho. Me había esperado en forma de esta casa, de estos recuerdos, de esta nueva familia que había encontrado cuando más la necesitaba. Sí, le dije a Lucía, viendo cómo dominaba ya el ritmo de la máquina. Creo que estaría orgulloso de las dos. Al día siguiente, Carmen publicó un artículo de seguimiento en El País que ocupaba toda la primera página. El titular era: 43 familias recuperan sus casas tras el mayor caso de estafas inmobiliarias desmantelado por Investigación Ciudadana. El artículo incluía fotografías de todas las familias el día del registro, testimonios de los abogados que habían trabajado gratuitamente y una editorial que hablaba de un ejemplo de cómo la sociedad civil puede organizarse para proteger a sus miembros más vulnerables cuando las instituciones fallan. Pero el párrafo que más me emocionó era el último. La historia de Esperanza Moreno y las otras 42 familias demuestra que la justicia no siempre llega a través de los tribunales. A veces llega a través de personas normales que deciden que ya basta, que organizan la investigación que las autoridades no hicieron, que se apoyan mutuamente hasta conseguir que se reconozcan sus derechos. Un ejemplo de que la perseverancia y la comunidad pueden más que la fuerza. Esa tarde, mientras Lucía practicaba en la máquina de coser y yo preparaba la cena en nuestra cocina, recibí una llamada inesperada. Era una mujer mayor, de Valencia, que había visto mi historia en las noticias. «Señora Esperanza», me dijo con voz temblorosa, «me llamo Rosa, tengo 75 años y creo que me han hecho lo mismo que a usted. ¿Podría ayudarme?». Le dije que por supuesto, que le daría el teléfono de Carmen y de los abogados, que ya no estaba sola. Cuando colgué, me di cuenta de que mi historia había comenzado algo que ya no me pertenecía solo a mí. Era más grande que yo, más grande que mi casa, más grande que mi lucha individual. «¿Quién era?», me preguntó Lucía. «Una abuela de Valencia que necesita ayuda», le respondí. «Como la necesité yo». «¿Y la vamos a ayudar?». «La vamos a ayudar, porque eso es lo que hacen las familias». Esa noche, con las escrituras oficiales guardadas en el cajón donde Emilio había guardado durante años los documentos importantes, me senté a escribir una carta final. «Mi amor», escribí, «estamos en casa, Lucía y yo, en la casa que compramos juntos, en la casa donde fuiste feliz, en la casa que es ahora nuestro hogar para toda la vida. He aprendido que la verdadera fuerza no está en la violencia, ni en la intimidación, ni en hacerte respetar por miedo. Está en la voz que se alza cuando ve injusticia, en la perseverancia que no se rinde aunque todo parezca perdido,
y en la comunidad que se forma cuando la gente buena decide ayudarse mutuamente. Nuestra historia ha servido para que 43 familias más recuperen sus hogares. Nuestra lucha ha demostrado que las personas mayores no son víctimas indefensas, sino ciudadanos con derechos que pueden organizarse y defenderse. Y lo más importante, tengo una nieta que me quiere, un hogar donde envejecer en paz y una comunidad que me apoya. Todo lo que siempre quisiste para mí. Fuera, Madrid seguía siendo una ciudad dura, llena de gente que se aprovechaba de los débiles y sistemas que a veces fallaban a quienes más los necesitaban. Pero dentro de estas 4 paredes, en el segundo piso del número 17 de la calle Fuente del Berro, éramos una familia. Una anciana de 72 años que había aprendido que nunca es demasiado tarde para plantarse, y una niña de 11 años que había aprendido que siempre hay alguien dispuesto a luchar por ti si tú también luchas por ti misma. El anillo de mi suegra brillaba en mi dedo, llevando las historias de Carmen, Mercedes y ahora mía, esperando el día en que pudiera pasárselo a Lucía, cuando ella encontrara a alguien a quien amar tanto como yo había amado a Emilio. Una puntada cada vez, como las investigaciones, como las demandas, como las familias que se forman cuando menos te lo esperas. Una puntada cada vez, construyendo algo hermoso que duraría para siempre. Queridos amigos, ¿qué sintieron al acompañar a Esperanza en su lucha por recuperar su hogar? ¿Creen que encontró el camino correcto cuando decidió alzar su voz y buscar el apoyo de su comunidad? Compartan sus reflexiones en los comentarios y díganos de qué ciudad nos escuchan. Si esta historia de perseverancia y dignidad los conmovió, regálenle un me gusta y compártanla. Es muy valioso para nosotros. No olviden suscribirse y explorar nuestro playlist con más relatos. Les deseamos mucha salud y excelente estado de ánimo.